Lo que estuvimos nosotros revisando la clase anterior en la materia de filosofía se refiere a la verdad y la validez. Teníamos que revisar la verdad y la validez en la vida social, pero vamos a ir analizando primero algunos ejemplos que nos puedan ayudar a comprender cómo se organizan los, estos silogismos, estos argumentos que nosotros hemos venido revisando. Vamos a mirar un video, o algunas partes de un video que explica sobre esta parte de las premisas y las conclusiones, para que nos quede del todo claro esta perspectiva. Entonces, ¿qué vamos a ir puntualizando sobre este tema? Vamos a intentar analizar un caso e intentar sacar algunas perspectivas y vamos a completar esta parte sobre lo que es la verdad y la validez para ver la verdad en las ciencias formales. Entonces vamos a continuar con esta perspectiva. Bien, entonces, continuando con esta perspectiva de lo que es propiamente verdad, validez, la argumentación es lo que nosotros vamos a ir investigando, revisando en lo que es propiamente la lógica. Si ustedes revisan todo lo que es el título de esta unidad, la argumentación y la construcción del discurso lógico, oral y escrito, parte justamente de comprender y estructurar de una forma correcta, los argumentos, ir guiando directamente lo que es la argumentación, ir guiando este tipo de perspectivas. Por lo tanto, es importante que ustedes comprendan, visualicen estos elementos. Vamos a puntualizarlos. Todo argumento tiene premisas y conclusión. En general, toda argumentación, podemos ponerlo de una forma más sencilla. Premisas más conclusión. Todo argumento debe estar estructurada de esta manera. Por más que tenga una serie de palabras, una serie de oraciones, tiene este tipo de estructura. No se olviden las premisas, que son proposiciones que argumentan la conclusión. No se olviden que la conclusión se infiere de las premisas. Pero, ¿qué vamos a puntualizar aquí? Que premisas y conclusiones tienen palabras que se llaman indicadores. Los dos tienen indicadores que el lenguaje nos facilita para poder comprender que lo que se encuentra dentro de ese indicador es una premisa o es una conclusión. Por lo tanto, deben ustedes estar atentos en el lenguaje natural, que llamamos lenguaje natural, a todo lo que nosotros revisamos comúnmente, tiene esta característica y tiene esta consideración de la estructura lógica propiamente del lenguaje. Entonces debemos nosotros ir visualizando estos elementos para poder ir comprendiendo cómo se estructura. En el video se mostraron algunos indicadores. Siempre hay indicadores que son mucho más comunes, por lo tanto, en consecuencia, que nos permiten a nosotros llegar a conclusiones rápidas, a perspectivas rápidas, a encontrar rápidamente alguna definición, alguna consideración de este estilo. Vamos a ver cómo esto se involucra dentro de la vida social. Estuvimos nosotros revisando que el problema de la validez se instaura también en la vida social y revisamos algo de lo que decía el filósofo Jürgen Habermas.
Habermas es un filósofo, entonces estamos en la parte de lo que es propiamente la verdad y la validez en la vida social. Hay un filósofo alemán que se llama Jürgen Habermas, que plantea la perspectiva de que se puede instaurar esta consideración de la verdad y la validez directamente en el área social. Su preocupación es cómo construir el sentido de comunidad. Ya estuvimos nosotros evaluando y hablando sobre esta perspectiva. Principalmente, Habermas habla de la acción comunicativa, de la razón comunicativa. Para ir puntualizando esta consideración. Ahora, ¿cómo se relaciona esta perspectiva con la verdad y la validez? Para Habermas, reinterpretando los ámbitos de la lógica, sostiene que una proposición es verdadera cuando expresa un consenso, no solo cuando se genera como verdad desde las ciencias, sino que para Habermas la verdad es cuando se alcanza consenso. Por ejemplo, para poder determinar en ciencia propiamente algo que decimos que es verdadero, por ejemplo, el caso de que el universo se genera a través del Big Bang, ¿cómo llegaron a esa conclusión? No es que sea la única consideración que existe, sino que llegaron a un consenso, lo que se llama la comunidad científica, y determinaron que esa era la verdad más aceptable. Eso es lo que dice Habermas, que cuando se logra un consenso a través de la comunicación, podemos nosotros hablar directamente de que existe verdad, que a eso vamos nosotros a llamar verdad. Por otra parte, ¿a qué o qué interpreta Habermas como validez? Esto no se olviden en la vida social, en la consideración propiamente social. Es lo que reinterpreta Habermas. Prácticamente nos está diciendo, a ver, el ámbito de la verdad y la validez no es solo propio de la lógica, sino que también puede ser interpretado desde otros ámbitos, desde otras perspectivas. Por lo tanto, Habermas está intentando visualizar esta idea de lo que es la verdad y la validez desde otro punto de vista. Para Habermas, la validez hace alusión a la forma como se justifican decisiones sociales, para lo cual se requiere una acción comunicativa con la participación de todos los actores. Por lo tanto, aquí es cómo se justifica las acciones sociales, las decisiones sociales, para lo cual debemos tener principalmente una razón comunicativa. ¿Qué entiende él por razón comunicativa? Entiende principalmente la perspectiva de que el diálogo es lo que guía a la sociedad. Por lo tanto, la verdad y la validez no es solo un ámbito propio de la lógica, sino que la validez y verdad de los razonamientos dependen de estas estructuras lógicas que están guiadas sobre todo por el diálogo. ¿Qué está de todos modos mostrando este filósofo alemán?
se olviden, Habermas, dentro de 1929 hasta la actualidad. Habermas, ¿qué está tratando de decir? Que si nosotros estructuramos de una manera lógica nuestro pensamiento, vamos guiando el pensamiento de una forma con sentido, con argumentación ordenada, por lo tanto, tenemos la posibilidad de generar una sociedad mucho más eficiente, mucho más equilibrada, porque estará centrada principalmente en el diálogo, en la opinión. De aquí que la preocupación de este filósofo sea principalmente el ámbito de la política y la ética. Hemos visto entonces cómo se estructura desde el concepto de verdad y validez, que son diferentes. Propiamente en la lógica, cómo se estructura el pensamiento, cómo se estructuran los silogismos. Hemos estado nosotros revisando estos ámbitos de la filosofía. Y ahí le tenemos a nuestro pensador Jürgen Habermas, que propiamente habla de esta razón comunicativa. A ver, la lógica nos ha dado un punto importante. El estudio de la lógica ha sido objeto de muchos ámbitos en la ciencia, porque es importante estructurar el pensamiento. Pero Habermas dice también puede ser una consideración donde la verdad, aquello que decimos que es verdadero y que se adecua a la realidad, necesita de un consenso, de una comunicación. Y aquella validez que es que las conclusiones devienen o se infieren de las premisas, tiene que ver con las justificaciones que toma la sociedad. Por lo tanto, ¿qué media todo? El diálogo. ¿Y de qué estamos en definitiva hablando cuando hablamos de lógica? De argumentos que están sustentando la realidad, que sustentan consensos, que sustentan sobre todo en general lo que nosotros comprendemos sobre la realidad. Por lo tanto, esta verdad y validez en la vida social también intenta demostrar estas perspectivas. Vamos a revisar este pequeño ejemplo para terminar. Está obtenido, vamos a hacer un análisis de un caso particular. ¿Cuál es el objetivo? Que encuentren premisas y conclusiones. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de utilizar lo que hemos aprendido vamos a ponerlo de esta forma, análisis de casos. No vamos a copiar el texto, sino simplemente vamos a buscar y a encontrar las premisas y la conclusión. ¿Qué creen ustedes que sea mucho más sencillo? ¿Buscar premisas o conclusión? ¿Qué creen que va a ser? ¿Perdón? Premisa. La conclusión. Me parecen las premisas. Podemos tener unas, digámoslo así, unas 3, 4, 5 premisas y una única conclusión. Es mucho más sencillo buscar la conclusión y los indicadores de conclusión son mucho más sencillos de revisar. Vamos entonces realizando este ejercicio. Vamos buscando, si busquemos primeramente o tratemos de encontrar la conclusión del argumento. Vamos entonces realizando este ejercicio. La conclusión está al final. ¿Le parece? ¿Qué dice Sí. la conclusión? Es pues muy probable que las facultades intelectuales del género humano se han perfeccionado gradualmente por selección natural. Ya, bueno, anótelo.
¿Cómo lo van a sacar? A ver, para que quede un poco más claro. Acuérdense. Ya vuelvo a poner el ejercicio. No se olviden. 1 punto, ya sé que es premisa 1. 2 punto, 3 punto, 4 punto, lo que exista, ¿sí? Y debajo de eso, conclusión. ¿Hecho? Pueden, por el momento, como la conclusión es lo más sencillo, y para que no perdamos tanto tiempo, pueden ponerlo conclusión, la escriben y de ahí comienzan 1, 2, 3. No hay problema, para que sea mucho más sencillo, si no, han de dejar un espacio, no saben cuántas premisas hay, no sabemos, ¿sí? Vamos de nuevo con el ejercicio. Y vamos a ir viendo qué nos dice este ejercicio. Pero, y etcétera. Viendo que, puesto que, indicadores de premisa, pues que, veremos los indicadores, llegamos a la conclusión. No se olviden, pues es un indicador de premisa. Por lo tanto, lo que está después no es conclusión. ¿Cuál es la conclusión? A ver, ¿alguien logró encontrar la conclusión? Podría ser todo lo que sabemos de los salvajes que ignoran por completo la historia de sus antepasados. ¿Qué parte? ¿Qué parte? Ah, todo lo que Al sabemos principio. de nuestros antepasados, podemos... Hasta aquí. Sí, Todo lo que sabemos de los salvajes que ignoran por completo la historia de sus antepasados, pero falta argumento y no puede ser esa partecita la conclusión. No, no hay ningún indicador ahí. Hasta otras. Pero todo esto, sinteticen. Aquí debe decir algo así, sujeto, verbo, predicado. ¿Ahí está la conclusión? Sí, correcto. Pero ¿dónde está el indicador de conclusión? El que dice No, podemos inferir. Podemos inferir de sus tradiciones y de sus momentos antiguos. Esto es un complemento, no nos sirve para la conclusión, pero aquí está la palabra. Podemos inferir y dice, nos muestra que, aquí está directamente diciéndonos, después de esto va a estar la conclusión. Después de las épocas remotas, unas tribus han alcanzado a suplantar a otras. ¿Cuál será la conclusión? Que estas tribus estas tribus exitosas, las que han logrado superar la historia,
han logrado alcanzar o suplantar a otras. ¿Sí? Fíjense, ¿dónde está el indicador? Ya lo vio la compañera. Podemos inferir, claramente dice, ¿qué era una conclusión? Una inferencia. ¿Dónde nos muestra? Dice, podemos inferir de sus tradiciones y de sus momentos antiguos, pero esa parte mucho no nos dice. Nos muestra que después de las épocas más remotas, ¿dónde está directamente puntualizándonos? En esta parte de aquí. Vamos a ponerlo de otro color, si es que es posible. No, así. A ver, vamos a intentar puntualizarlo. En esta parte de aquí claramente nos está diciendo que unas tribus han alcanzado a suplantar a otras. Por eso es que todo lo que sabemos de los salvajes, que ignoran por completo la historia de sus antepasados, y lo que podemos inferir de lo que se está diciendo aquí es que unas tribus han alcanzado a suplantar a otras. Podemos decir que algunas tribus han logrado suplantar a otras. ¿Sí? Vamos a dejarle así la conclusión. Algunas tribus han alcanzado a suplantar a otras. Ya nos falta entonces ir encontrando lo que son premisas por medio de los indicadores. Para lo cual, ¿qué argumentos sustentan que algunas tribus han alcanzado a suplantar a otras? Esa es la pregunta. Si yo ya encuentro la conclusión, entonces simplemente pregunto, ¿qué sostiene o qué argumenta para decir que unas tribus han alcanzado a suplantar a otras? ¿Qué argumentos pone? En todas las regiones civilizadas del globo, sobre las desiertas llanuras de América y en las islas perdidas en el Océano Pacífico, han hallado vestigios y restos de tribus extinguidas u olvidadas. Ya, dentro de lo que se dice ahí, podemos nosotros sintetizar esto. En todas las regiones civilizadas del globo se han encontrado vestigios y restos de tribus. Con eso sintetizamos. Traten de ir sintetizando, acortando. No se olviden, un indicador, todo, algún, ningún, algún, no. Ya iremos puntualizando, pero aquí ya lo va poniendo. Sujeto, verbo, predicado. Por lo general se intenta trabajar con el verbo ser. Por lo tanto, todas las regiones civilizadas del globo se han encontrado o se han hallado vestigios y restos de tribus extinguidas. Eso le permite hablar sobre las tribus, ¿sí? En la conclusión. ¿Cómo sabe que algunas tribus han alcanzado a suplantar a otras? Porque han encontrado vestigios de esas tribus, ¿sí? ¿Me explico? No se olviden, como los argumentos de la conclusión o lo que se encuentra en la conclusión se debe hallar en las premisas. ¿Qué otra premisa podemos sacar? ¿Alguna otra? Así rápidamente. Ya sabemos que hay tribus porque hay vestigios de esas tribus. ¿Cómo sabemos que han alcanzado a suplantar a otras? Si triunfan siempre, lo deben principal, aunque no exclusivamente a sus artes, productos de su inteligencia. Ya, podemos ponerle esta de aquí porque habla del clima, de la barrera mortal, qué sé yo. Pero miren lo que dice, productos de su inteligencia. Por lo tanto, podemos decir que todas las naciones civilizadas reemplazan a las bárbaras por su producción intelectual. ¿Sí? Vamos sintetizando lo que dice aquí.
Porque si nosotros decimos que unas tribus han alcanzado a suplantar a otras, ¿por qué las ha suplantado? Porque han generado productos de la inteligencia. Y finalmente podríamos tener este argumento. Muy sencillo. Las facultades intelectuales del género humano se han perfeccionado gradualmente por la selección natural, lo que significa que algunas tribus hayan alcanzado a suplantar a otras. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es verdad, no es sencillo, pero los indicadores nos permiten a nosotros ir comprendiendo qué es una premisa y qué es una conclusión. Con eso terminamos.